del paisaje. Hoy queremos presentarle un video que resume nuestro análisis del primer año del proyecto de innovación de madera que estamos trabajando en un acuerdo con el Servicio Forestal Federal. Eh, Vamos a correr la presentación bastante rápido para no tomarles mucho tiempo. Esta presentación también se efectuó el pasado 17 de agosto como parte de una reunión donde asistieron alrededor de unas 35 personas, incluyendo dueños de terreno, representantes de agencias, dueños de aserraderos, eh, enfocados en tratar de ver lo que el centro está analizando, utilizando lo que llamamos el proceso de análisis de sistemas. Así que con eso vamos a pasar a la presentación. Ahí están viendo una serie de imágenes y vamos a quitar la proyección ya mismo de, de mi video, pero ahí pueden ver específicamente muchos de los diagramas que hoy en día se utilizan para representar algunos de los estereotipos y procesos que se utilizan a nivel de análisis de sistemas. Así que esto es parte de lo que estaremos viendo, aunque no vamos a entrar en detalle, no es un curso de análisis de sistemas. Vamos a dar la primera parte, una introducción a qué es análisis de sistemas, por qué lo estamos utilizando dentro de nuestro proyecto y cómo vemos que podríamos seguir con una serie de pasos para colaborar a tratar de entender la cadena de productos forestales en Puerto Rico. Así que con eso vamos a comenzar a ver la presentación. Nuestro proyecto, como indiqué, es una fase 2 de un primer proyecto donde nosotros tratamos de identificar los componentes de los actores del sistema y dentro de esos actores del sistema, dueños de terreno, agencias, aserraderos, gente que trabaja con madera, importadores de madera, pues desarrollamos cuatro grandes grupos: el de manejo de bosque, procesamiento de productos forestales, mercadeo e investigación. Manejo de bosque incluye todo lo que serían los dueños de terrenos privados, lo que serían los bosques estatales, también terrenos que están de cierta manera asociados a producción o en la cadena de mercado del bosque, ¿verdad? Incluyendo los viveros, que están integrados dentro de ese componente de manejo de bosque. Eh, Procesamiento es más que nada la parte de utilización que está mayormente enfocada en los aserraderos y productos menores que se desarrollan con relación al mercadeo. Marketing o la parte de mercadeo de productos forestales incluye a la gente que ya elabora un producto secundario que podría incluir los luthieres, gente que trabaja con muebles, algunos artesanos que empiezan ya a coger el producto de procesamiento para llevarlo a un producto de mercadeo. Y el último componente, el de investigación y educación, que en este proyecto no entramos tanto en detalle, aunque sí lo mencionamos, pero nos enfocamos en los primeros tres que ustedes están viendo. Quiero destacar que actualmente este proyecto cuenta también con un acuerdo colaborativo con la Universidad de Puerto Rico en Utuado, donde se están desarrollando una serie de proyectos demostrativos también. Y de nuevo es un proyecto subvencionado por el Servicio Forestal dentro del programa Wood Innovation o Innovación de Madera. Con esto en mente un poco, ¿verdad? Nuestro proyecto tiene varias metas y ahí las pueden ver. Voy a destacar que uno de los puntos principales es tratar de entender y estimular esa organización y gobernanza de la cadena de productos forestales en Puerto Rico, y tratar de entender por qué muchas reuniones e iniciativas anteriores quizás no nos han llevado a fortalecer esa cadena de productos forestales. Volvemos a trabajar un poco con la integración de actores, cómo trabajan, cómo crean alianzas entre ellos, cómo se organizan, creando pequeños sistemas entre ellos que son parte de la cadena completa de productos. Y vamos a explorar un poco lo de los mercados, porque si queremos tener una cadena de productos, tenemos que definir hacia dónde vamos a llevar esa cadena de productos. Y vamos a tratar de enfocarnos un poco en proyectos costo efectivos, ¿verdad? Que le den la sostenibilidad a este tipo de iniciativa en una cadena de productos forestales. ¿Qué es esa parte de análisis de sistema? Primero, ¿qué es un sistema, verdad? Como dice la imagen, un grupo de elementos relacionados entre sí que interactúan o se interrelacionan siguiendo unas reglas y estructuras definidas para alcanzar un fin. Eso es bien importante. Los sistemas siempre tratan de conseguir un fin.
A veces no es el fin por lo cual se inicia el sistema, sino es otro fin o otro producto, pero siempre está asociado a algún fin o producto. El manejo de una cadena de productos, ¿verdad? Como si vemos la cadena de productos forestales como parte de nuestro enfoque, se trabaja con un sistema de adquisiciones, que son los suministros, manejo de operaciones, que son los flujos, de dónde va la madera, cómo fluye, a quién llega, cómo la trabaja, logísticas o circuitos. Si tengo ciertas especies, qué productos puedo hacer. Si llega una serie de productos adicionales luego de una tormenta, pues cómo los manejo. Y canales de mercadeo, ¿verdad? Hacia dónde voy, qué estoy produciendo, qué es lo que busca el mercado actualmente. Y nosotros vamos en este proyecto a tratar de entender un poco cuáles eran mercados tradicionales que quizás podemos traer nuevamente a la mesa. Se reconoce como todo esto como un sistema complejo que tiene oscilaciones ascendente y descendente que va a depender casi siempre de la materia prima, ¿verdad? De ese suministro que es el que le da vida a la cadena de productos. Como indiqué, no vamos a dar un curso de todo lo que es análisis de sistemas, pero el análisis de sistemas hace un estudio bastante interesante de modelos de comportamiento. ¿Qué ocurre cuando ocurre algo en el sistema? Pues como una tormenta que va a traer mucho supply de madera de momento, ¿está el sistema capacitado para manejar esto? ¿Está el sistema disfuncional? Tenemos agencias que compiten quizás con algún tipo de interacción y ahí destaco uno de ellos que se llama adversarios accidentales, que usualmente se ve con agencias que tienen un fin común de ayudar a un dueño de terreno, que quizás definen una serie de procesos dentro del terreno del dueño de terreno de una manera diferente. Y eso lo vemos aquí quizás con el café de sombra, donde agricultura lo ve como un producto agrícola. El Departamento de Recursos Naturales en ocasiones lo ve como un producto forestal asociado con árboles, pero de nuevo entran en disloque cuando el fin principal es ayudar a ese dueño de terreno que tenga algún tipo de producto. Así que parte de nuestro análisis considera ese tipo de modelos de comportamiento que están ocurriendo actualmente en Puerto Rico. Sistema, de nuevo, trabajamos con madera, trabajamos con bosque, diferentes actores, diferentes componentes, como le enseñé, un sistema complejo tiene que integrar esas diferentes partes interconectándolas de forma tal que generen un comportamiento que es emergente, impredecible a partir del comportamiento individual de cada parte. Y eso es importante. Cada parte puede tener su propio pequeño sistema que se integra dentro del sistema mayor. Eh, y por eso es que más que nada queremos tener un poco de la idea de las características que tienen organización propia, tienen jerarquía y persisten estos sistemas a pesar de diferentes estrategias. Y usualmente esto se basa y nuestro análisis lo que mira es cómo el sistema se ha comportado actualmente y cómo queremos seguirlo manteniendo cuando debemos considerar ajustes en algunos componentes de ese sistema. Y aquí empezamos a ver algo ya de nuestro proyecto, manejo de bosque. Ahí ven en la primera columna prácticamente lo que estábamos hablando de los diferentes componentes, manejo de bosque, procesamiento de productos forestales, mercadeo de productos forestales. Y cómo esto empieza a subdividirse en pequeños grupos. Dentro del manejo de bosque está el manejo de bosque urbano, rural y otros que podría integrar, porque los bosques estatales, por ejemplo, se utilizaron y fueron fuente de madera por un tiempo. Así que en lo rural podemos integrar también los dueños de terreno y empezamos a ver cómo algunos de estos empiezan a asociarse en grupos con la posibilidad de trabajar con los dueños de terrenos boscosos, ¿verdad? Y los recursos forestales urbanos de cierta manera. Otros grupos dentro del procesamiento que ya se empiezan a identificar, hay una asociación de torneros en Puerto Rico, hay artesanos certificados que se van agrupando de cierta manera que también son importantes en el mercadeo. Reconocemos productos especializados como los que trabajan los luthieres de instrumentos musicales en Puerto Rico y también que hay importadores de madera que empiezan a suplir necesidades de ese mercado que necesariamente no se dan del componente anterior del procesamiento de productos forestales. Si yo necesito una madera particular que no la tienen los aserraderos, pues ¿dónde la puedo ver? Y ahí entramos a ver la posibilidad de mercados de importación. Esta imagen es interesante porque usualmente esta pregunta la hemos escuchado en alguna de las reuniones porque iniciativas anteriores no han funcionado
y por qué debemos repensar el diseño de gobernanza de la cadena de los productos forestales. Es un punto principal de nuestro producto y ese enlace, pues, ustedes lo pueden copiar y pueden ver específicamente cómo otras estrategias, no únicas y exclusivamente esta de productos forestales, pues trabaja con este tipo de análisis para poder llegar a definir mejor, ¿verdad? La meta principal y reevaluar la meta que se está logrando, que quizás ocurre porque el comportamiento del sistema se mantiene y se ajusta para no tratar de cambiar. Eso es una parte importante que hay que ir viendo poco a poco. ¿Por qué esta metodología? Es un sistema eficiente, fácil de entender después que uno entiende cómo uno tiene una estructura y composición de un sistema y nos puede proveer una alternativa de caminos a soluciones, ¿verdad? Tratando de identificar cuáles son los ajustes en esos comportamientos que estamos viendo, cuáles son los ajustes en esos procesos del sistema, cuando tenemos flujo adicional por árboles específicamente, cuando adolecemos de algún tipo de estrategia de cómo podemos manejar el componente de bosques urbanos. Pues si vamos identificando eso en el sistema, podemos identificar dónde tenemos que hacer ajustes necesarios para poder reenfocar nuestra estrategia. Y es importante que esto nos ayude a ver esos pequeños subsistemas que existen dentro de estos componentes y que complican un poco el tratar de entender y buscar soluciones. Por eso entendemos que esta metodología, que de nuevo ustedes pueden buscar más información y al final vamos a dar un poco de referencia sobre este tipo de estrategias, pues nos ayuda a ver esta estrategia para Puerto Rico. A manera muy sencilla, ¿verdad? Los sistemas trabajan con un inventario materia-prima, que es un flujo. Y esa imagen que se puede apreciar de una bañera donde recibe agua específicamente y tiene un drenaje por donde sale, si tapamos ese drenaje, pues se va a llenar ese stock o esa materia prima, ¿verdad? Que usualmente fluye de manera constante o puede fluir de manera intermitente. Si usted aumenta ese inflow o ese materia prima específicamente, como puede ocurrir con la madera cuando viene una tormenta, pues usted va a tener un stock demasiado grande y si no hacen un ajuste con la salida, ¿verdad? Con el flujo, pues va a tener una serie de problemas y puede terminar triturando mucha de la madera porque no tiene un sistema que pueda ajustarse a ese tipo de condición. Y usualmente vemos más esas conexiones que los componentes y por eso es importante tratar de ver este análisis. Nuestras preguntas guías principales, ¿verdad? Porque si tenemos un sistema y queremos ver alguna de las cosas, y estas son parte de ellas, después vamos a hacer una serie de reportes donde entramos un poquito en ellas. Nuestros productos forestales, ¿cuáles son? ¿Cuál es nuestra necesidad de esos productos forestales y cuáles han sido históricamente y tradicionalmente? Nuestro inventario en la cadena de productos. ¿Ese inflow está ocurriendo o ese inflow es inconsistente? ¿Dónde está y a manos de quién está ese inventario? ¿Cómo podemos mantener ese flujo de manera sostenible? ¿Cuál es la estructura y cómo se comporta? ¿Verdad? Y finalmente, una de las preguntas importantes, los objetivos de la organización del sistema tienen más prioridades que los subsistemas. A veces los sistemas se van prácticamente para parte de sus componentes, como podría ser la parte de procesamiento. Y la parte de procesamiento, pues, se mantiene dentro de su propio esquema de funcionamiento y ellos mismos, sin entender, van rompiendo un poco la posibilidad de que esa cadena pueda fluir mejor. El mismo componente de educación que nosotros identificamos empieza a analizar lo que está ocurriendo cuando lo que hay que analizar es por qué lo que está ocurriendo no funciona. Y entonces pues empezamos a hacer ajustes que no necesariamente van a mejorar. No se maneja, por ejemplo, el componente de flujo de los bosques privados porque no hay suficientes planes de manejo. Pues, ¿cuál es la respuesta? Hacer más planes de manejo. Pero ¿es esa realmente la respuesta o esos planes de manejo nos llevan hasta una parte del sistema que luego vuelve entonces a acumularse como si fuera un stock de información que no fluye porque no llegamos a la parte de asistencia técnica que nosotros identificamos en nuestro análisis, que es uno de los problemas? Así que aquí ya empezamos a ver un poco, en sistemas usualmente se utiliza más dibujo, ¿verdad? Porque el hablar es un proceso más lineal
y el sistema tiene funcionamientos individuales que están corriendo todo el tiempo. Pero para hacerlo más fácil, aquí volvemos a ver nuestro manejo de bosque, nuestro procesamiento de productos forestales, nuestro mercadeo de productos forestales. Y vemos flechas que interactúan entre unos y otros en ambas direcciones. En Forest Management o en manejo de bosque es donde está el inventario o la materia prima que incluye lo rural y lo urbano. La parte de procesamiento es quien depende de esa materia prima y ve influenciado sus acciones del sistema dependiendo del flujo de materia prima. Cuando hubo un exceso de materia prima, salieron nuevos procesadores de madera y nuevos aserraderos porque entendían que había suficiente supply para atraer nuevos fuentes de procesamiento de productos forestales. Pero el problema es que ese flujo fue momentáneo, de acuerdo al huracán, y creó una necesidad de manejo de una cantidad de materia prima que el sistema no estaba adaptado para poderla manejar. Y al poderla manejar, el sistema entonces, pues lo que para resolver su problema, tritura y muele mucha de esta madera, no la organiza, las establece como pilas generales y no ve la parte de madera como un producto, sino como un estorbo. Eso es parte de lo que tenemos que ver poco a poco. La parte de mercadeo de productos forestales necesita y mercadea materia prima procesada en mercados particulares, pero necesita que esa fuente que viene del procesamiento de productos forestales tenga cierto grado de calidad para los productos que quieren hacer. Y eso es un punto bien importante porque si esa materia prima que viene de procesamiento de productos forestales no llega en la cantidad y calidad, pues los de mercadeo de productos forestales la van a buscar de alguna manera. De ahí entra el componente principal de importar madera para personas que trabajan en el mercadeo de productos forestales como luthieres, como procesadores de muebles finos. Y entonces, pues nuevamente, el procesamiento de productos forestales se queda un poco a medias, pues porque ya los de mercadeo están atendiendo sus necesidades con las importaciones. ¿Cómo podemos mejorar el procesamiento de productos forestales para que llegue a la calidad y posiblemente a la cantidad que el componente de mercadeo necesita? Es uno de los puntos que tenemos que trabajar poco a poco. Pero ya podemos ver aquí cómo se conectan una con la otra y destacamos que el componente posiblemente más importante es el de manejo de bosque, porque si la cadena de productos no tiene el supply, la materia prima, pues va a tener flujos inconsistentes que van a variar de eventos como las tormentas, de eventos como limpiaron un área, de eventos como un municipio pues tiró una madera en un lugar, y eso no crea una consistencia sostenible de que esta cadena pueda trabajar bien importante. Así que a través del resto de la presentación vamos a enfocar un poco en esa parte de cómo podemos mejorar el componente de supply, de manejo de bosque. Viéndolo aquí es donde está el inventario, la materia prima, incluyendo lo rural y urbano. Y ya empezamos a definir una serie de preguntas, eh, como lamentablemente a través de la historia, mucho de ese componente no se identifica como parte de una cadena de productos, se ve más como un estorbo. Muchos dueños de terrenos privados dicen que su terreno está perdido porque está lleno de vegetación. Y eso es un error histórico que usualmente ha dividido el componente agrícola del componente forestal, cuando el componente forestal dentro del Departamento de Agricultura Federal está integrado dentro del mismo sistema agrícola. Es en Puerto Rico donde vemos un poco esa separación histórica y caemos nuevamente a eso que estábamos llevando de adversarios, ¿verdad? Amigos. Son agencias que se supone que trabajen con el mismo fin, pero no integran. ¿Quién me puede ayudar a definir mis productos y mis servicios? ¿Qué programas de ayuda puedo considerar? Si yo soy un dueño de terreno, ¿cuánto volumen tengo? ¿Qué especies tengo? ¿Cuáles se están comercializando? Y esa parte, pues, es un gran misterio, es un gran signo de interrogación, porque no hay nadie atendiendo esa necesidad de la parte de manejo de bosque. Y si nadie atiende esa parte, pues no podemos empezar a establecer un proceso de materia prima. ¿Cuál es el camino más fácil que me da un ingreso de materia prima? Esos productos, usualmente, si tumbé unos árboles y me están estorbando, pues la gente los saca del medio y los regala y no necesariamente lo ve como un producto que le puede dejar algún tipo de ingreso. Los mismos municipios tienen este tipo de esquema también, donde lo que cortan lo llevan a un lugar de acopio y usualmente lo muelen para tratar de hacer composta.
pero existiría una posibilidad de modificar ese componente para que eso llegue a la parte de procesamiento. Es parte de lo que tenemos que ver. Si no atendemos esta parte, el próximo eslabón en la cadena de productos, el de procesamiento de productos forestales, va a crecer pensando de cómo puedo pescar, buscar, no necesariamente establecer en un proceso sostenible la fuente de productos. Y esas líneas van a seguir llegando, o sea, el municipio lo tumbó, pues ¿cómo puedo irlo a buscar? ¿Dónde está? Me llama esta otra persona de una finca donde están sacando unos árboles, voy a hablar con el dueño del terreno, yo me los llevo, ah, pues está bien, llévatelos ahora mismo, no hay problema. Y entonces, pues eso crea un problema de cómo podemos lograr la sostenibilidad, porque si tú tienes un aserradero que no puede recibir ese insumo constantemente, pues vas a depender de esa condición temporera y vas a estar todo el tiempo buscando y no necesariamente identificando una serie de fincas que tengan un plan de manejo, que tengan una posibilidad de producir unas especies, que ya tú puedas entonces establecer una serie de productos en esa línea. Esta parte es donde encontramos un primer disloque en la cadena, usualmente de productos. Y la parte de procesamiento trata de buscar también cómo, pues, dónde yo puedo buscar, cuál es el valor de las especies. Tiene otra serie de preocupaciones, más allá de trabajar o ellos enfocarse en hacer ese inventario a los dueños de terreno, ¿verdad? Ellos tienen que ver cómo saco productos adicionales, cómo seco mi producto para poderlo vender de mayor calidad. Y la parte de mercadeo, si no tengo la cadena de suministro, ¿dónde voy a buscar? ¿Quién me provee lo que necesito específicamente? Porque definitivamente de lo que estoy viendo para procesar no puedo conseguir 10.000 pies de caoba en cierto tamaño, tendría que llamar a 5 diferentes suplidores, mientras si yo llamo a este suplidor me lo puede proveer y traerlo a Puerto Rico como una importación en 2 semanas, básicamente. Así que no se le puede pedir a la parte de procesamiento de productos forestales y a la de mercadeo que trabaje con eso que vimos anteriormente de cómo mejoramos la información para que la fuente, el flujo, el supply, la parte de manejo de bosque pueda tener una consistencia de productos constante y un inventario, que es lo que nos va a dar sostenibilidad. Hay una serie de recomendaciones que ya empezamos a ver. Definitivamente el supply está dentro de terrenos privados. La mayoría de nuestros bosques privados, como muestra ese pie chart, están en manos privadas específicamente. Así que eso está ahí. Tenemos que definir productos y servicios un poco más. Quizás la madera no es la única que algunos dueños de terrenos están interesados en seguir y podemos enfocar en otro tipo de productos, pero empezamos a ver el bosque ya como una fuente de productos, ¿verdad? Como un sistema que podemos ya tener productos que nos va a conectar con una economía. Tenemos que buscar alternativas para propietarios de tierras boscosas. ¿A dónde voy? ¿Quién me va a proveer la información? ¿Quién me puede dar el tipo de detalle de las especies que tengo? ¿Cómo puedo manejar mi bosque para poder producir más? eh, Opciones del componente urbano, como inventarios que se puedan hacer, quizás con un código de colores podemos diferenciar unas especies que tienen valor para la parte de procesamiento o para la parte del componente artesanal específicamente. Y entonces el municipio tenga algún tipo de información base para separar todos los que tengan un punto de color amarillo en un lado y todo lo otro en otro lado, que sería, en el caso de que venga un evento como un huracán, pues podría ser material vegetativo que entonces habría que disponer. Tenemos que dialogar con las agencias bajo ese concepto o ese comportamiento de adversarios accidentales. ¿A quién le toca llevar esa información al componente de manejo de bosque, a los dueños de terrenos privados? Es bien importante cómo se lleva y quién lo mantiene, porque no es tan solo quién lleva la información, porque los inventarios forestales necesitan cierta consistencia para poder definir específicamente cambios en el mercado, que podrían ser cambios en precios, específicamente para que el dueño de terreno pueda tener sus mejores opciones de cómo va a mercadear ese producto. Nosotros ya comenzamos a identificar un poco, y no voy a entrar en mucho detalle porque esto va a ser prácticamente parte de nuestro segundo año que estamos comenzando ahora en agosto de nuestro proyecto. ¿Cómo definimos esos dueños de terreno? El que es agricultor y le interesa su agricultura. El que es agricultor pero puede tener algún bosque. El que tiene bosque y no tiene agricultura. El que tiene bosque y le interesa mantener un pequeño componente agrícola, quizás para subsistencia o entretenimiento, pero no necesariamente es lo que llamaríamos un agricultor bona fide. ¿Dónde van?
¿Quién los integra? ¿Quién los ayuda específicamente? A veces hay un problema con el componente de agencias que se especializan demasiado y le dicen, yo no te puedo ayudar en eso, tienes que llamar a tal específicamente. Y en el caso de un dueño de terreno, pues eso puede representar un desánimo para llegar más allá. Así que si ya definimos y le damos a un dueño de terreno las funciones, las especificaciones de cada uno de estos específicamente, pues al menos tiene como un directorio, una guía donde pues definitivamente pues ya yo sé para qué me puede ayudar extensión agrícola, no puedo ir a NRCS si no estoy dentro de Farm Service, no me interesa ser agricultor bona fide, pero me interesa componente de algunas agencias, pues esa guía es una de las partes que estamos tratando de hacer y cómo posiblemente algunos de estos dueños de terrenos privados pueden organizarse de cierta manera. Otra recomendación que ya estamos viendo después de correr la primera parte del análisis es definir mejor nuestros productos. Hay productos que están integrados en el componente agrícola que son parte también o podrían ser parte de la cubierta forestal, que es lo que se llamaría agricultura forestal o forest farming, como lo llama el Forest Service en muchos casos. Aquí existe un poco de confusión y eso es otra cosa que tenemos que ver en el vocabulario. Agricultura y taxonomía trabajan de cierta manera y utilizan mucho el componente de sistemas agroforestales, pero el sistema agroforestal no necesariamente es forest farming, como dice el recuadro que tiene el borde rojo. Esto es más un producto agrícola bajo protección de un dosel de un bosque manejado. Así se daba históricamente vainilla, así se está dando un poco cacao en Puerto Rico, así se da el café y podrían ver otros componentes como la producción de plantas ornamentales. Así que productos especiales en el bosque tenemos que irlos definiendo más allá de la madera para ver opciones para ese gran universo de dueños de terrenos privados que quizás no todos se enfocan en el componente de madera, pero sí pueden ser parte de la cadena de productos forestales. Una mirada a la madera y productos forestales. ¿Con quién queremos competir? Eso es importante si vamos a ir con madera. Tenemos la capacidad de sacar trozas como esa que se está viendo en esa cinta de diámetro que tiene 89 centímetros de diámetro a la altura del pecho, o no tenemos la maquinaria necesaria para sacar eso. Después que la sacamos, ¿cómo la procesamos? ¿Cuáles son nuestros mercados principales? ¿Qué necesita un luthier? ¿Qué necesita un artesano? ¿Son pedazos de madera más pequeños? ¿Son unas especies en particulares? Pues entonces ya eso puede ayudarnos a nosotros a darle una mirada al componente de manejo del bosque de una manera diferente. Eh, y eso es una parte importante que nosotros vamos a tratar de definir un poco con entrevistas a la parte de procesamiento y a la parte más que nada de mercadeo durante nuestro segundo año. Algunos de los datos que estábamos viendo, la parte histórica es importante, pero esto es un producto que trabaja el Centro de Economía Creativa, que se enfoca más en la parte del componente cultural. Pero interesantemente, este, esta encuesta de consumo, la tercera, que era la que estaba más reciente en su página, se trabajó en la época de la pandemia en Puerto Rico, o sea que tiene unos años. Pero fíjense en que la compra de artesanías la mayor compra de artesanía eran artesanías de madera. Si ven las tablas que están integradas, también dónde se compró y cuáles eran algunos de los productos que estaban interesadas la gente, pues ya nos da una alternativa de que existe una posibilidad de mercadeo y podemos ampliar, porque si lo único alternativa que tengo es una feria artesanal y no tengo una buena página de productos forestales que pudiera entonces darle la opción a otra gente a mercadear los productos forestales, no solo en Puerto Rico, sino para la posibilidad de exportarlo, pues ahí vamos viendo dónde hay espacios en nuestra cadena de productos forestales. Es una encuesta bastante confiable, 800 entrevistas, ¿verdad? Con un margen de error de 4 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95%. Así que aquí hay un actor adicional en el componente cultural que sería importante para atraer. Ellos trabajan otro tipo en su página hay más información de la parte de estadísticas y piensen como en este caso, ese 17,9 o el 30 en el color gris del pie chart, incluye productos de madera más que nada arquitectónicos o que se pueden integrar en construcciones. No estamos hablando de hacer una casa de madera, pero la madera puede ser un componente importante dentro de una casa que se pueda construir. En esta otra gráfica ya presentamos la parte de los instrumentos musicales que son parte de las ventas que se pueden ver en esta estadística de inventario de 2023.
Otra fuente de información, cuál era el uso histórico, ¿verdad? De la madera en Puerto Rico y cuáles eran algunos de los productos que se interesaban en Puerto Rico a producir anteriormente. Y se encontraron cosas muy interesantes. Esto nuevamente puede ayudar a ver alternativas a la cadena actual. Si no exploramos esos componentes históricos, pues están en nuestra historia y quizás no los vemos específicamente. Y podemos ver en la utilización de especies. Está destacado, estos son segmentos de ese libro, Puerto Rico, instrumentos musicales y otras narraciones, que está disponible en la página de Casa Paoli también en formato de PDF. Y vamos a ver de manera rápida algunos de estos, que yo creo que son bastante interesantes y algunas palabras claves que fuimos identificando. En el caso de la madera, la calibración. Eso nos lleva a producto, a cuán secado está, a cómo se hace ese corte. La madera de guaraguao, ahí se destaca la cobana negra, que se utilizaba igual, muy parecida al ébano, específicamente. Algunas de estas especies hoy en día son especies que tienen algún grado de restricciones, ¿verdad? Porque son especies en productos amenazadas o establecidas como especies en peligro de extinción. Pero fíjense que históricamente estaban flamboyán, era otra madera que se utilizó, la ceiba. Nuestros artesanos eran creativos, en el caso de ahí la vihuela más corta, se desarrollaron instrumentos propios porque no había tanto la capacidad de doblar madera. En Cabo Rojo, la familia Franchi tuvo una empresa que fue muy importante en Puerto Rico. Vamos a verlo en la próxima imagen, pero ahí seguimos viendo especies, guaraguao, maga, capaprieto, los laureles, que históricamente se utilizaban y por un tiempo ahora nos hemos enfocado quizás en algún tipo de especies como la caoba, quizás como el majó, quizás como la teca, porque el mercado actualmente se ha movido en esa línea. Aquí vemos algunas cosas adicionales. En Puerto Rico se trabajó con una pega campesina que se desarrollaba específicamente del cupey, de la clusia. La madera que necesitas para instrumentos musicales son más pequeños, así que no necesariamente tenemos que trabajar con trozas grandes o largas, que quizás no tenemos la maquinaria necesaria para poderla utilizar. La familia Franchi se especializó en la marquetería, que es esa integración de madera en diferentes productos y tuvo un producto bien importante que se hizo en Puerto Rico de bastones específicamente que se exportaban y la gente buscaba los bastones que hacían los Frankie que tenían una fábrica en Cabo Rojo. Actualmente hay un grupo que se llama Nuestros Tambores que también están levantando información sobre las maderas que se pueden utilizar, cómo se pueden utilizar para esto. Ese bosque que vemos en la imagen en la parte izquierda tenemos que definirlo de cierta manera porque ese bosque está dando productos y servicios, ¿verdad? Más allá de única y exclusivamente lo que estamos viendo, pero ese bosque es de todo, específicamente del componente de cacao. Y de nuevo, los agricultores o agricultura lo puede ver de una manera, yo lo veo como un bosque que definitivamente tiene un montón de servicios adicionales. Y así tenemos que explorar otro tipo de productos que podemos ir viendo. En el caso de las funciones es bien importante, hablé de productos, pero el bosque también tiene funciones que nos dan servicio. La fijación de carbono, el mismo servicio forestal, ahí tenemos una referencia de los inventarios de Puerto Rico, destacan la función que están haciendo. Y es bien interesante saber que ya esto se está mercadeando en otros lugares. Así que no es que necesariamente tenemos que enfocarnos únicamente en esto de manera rápida, pero explorarlo. En Estados Unidos ya hay estados que están trabajando con políticas de precio de mercadeo de carbono. Así que no es algo que debemos tirar en un lugar que no vayamos a atender, sino es algo que debemos estar ahí, porque de nuevo, si queremos dejar bosques, los bosques van a seguir con parte de esa función de fijar carbono y ya hay otra gente que lo está haciendo en la cuenca del Caribe, así que no debemos quedarnos atrás. Nuestro proyecto lleva a destacar de nuevo, tenemos que como en Estados Unidos se está destacando mucho esas imágenes de Forest Sprout y nosotros no somos especialistas en mercadeo, simplemente tiramos unas ideas ahí sobre cómo podemos tratar de buscar alternativas de que los bosques están trabajando, que pueden dar productos que se pueden utilizar para recreación, que incluyen la vida silvestre, que incluyen otro tipo de productos. Y para esto vamos a buscar la alternativa de a través de la Asociación de Agricultores crear un sector agroforestal y de manejo de bosque. Esto está adelantado en nuestro primer año y tiene una continuación en nuestro segundo año. Un agricultor que tenga un pedazo de bosque pequeño dentro de su terreno agrícola
La idea no es que abandone su terreno agrícola, pero que ese pedazo de bosque que usualmente quizás no queda en su radar de manejo y que en la mayoría de las ocasiones las agencias la sacan dentro de la perspectiva porque se enfocan en el productos forestales, pues podría integrarse de cierta manera en alguna de las estrategias que podemos hacer. Igual esos otros dueños de terreno que tienen bosque, pero no necesariamente son agricultor bona fide, pues podemos llegar a ellos y por medio de la asociación podemos utilizar una herramienta bien importante de outreach o de llegar a más gente sobre que esto está ocurriendo y que la parte del sector agroforestal y de manejo de bosques pudiera ser una opción en Puerto Rico. No tan solo esto es una línea, sino tratar de trabajar algún tipo de asociación o coalición con organizaciones que actualmente están desarrollando planes de manejo. Es parte de lo que queremos hacer también y agencias que promocionan ese componente, pero que en nuestra cadena, en nuestro flujo a través de la cadena de productos forestales, entendemos que se queda corta en muchas cosas. A grande escala, toda esta gente que ustedes están viendo ahí las vamos a tratar de integrar en nuestro componente. Tenemos unos proyectos demostrativos que vamos a estar haciendo. Ya les indiqué que Yupi Arutuado es uno de los componentes. Tenemos lugares donde tenemos plantaciones que también vamos a tratar de desarrollar cómo podemos manejar eso. Tenemos aserraderos identificados para entrar a entrevistas con ellos. Tenemos algunos ya identificados también. La Asociación de Torneros ha estado colaborando con nosotros en la parte de mercadeo y ya hemos identificado una serie de importadores de madera que nos ayuda a decir qué necesita y cómo necesitamos ese tipo de productos para ver cómo podemos fortalecer la parte de procesamiento para poderle proveer esa materia a la parte de mercado. Así que esto es parte de lo que queremos hacer. Necesitamos trabajar un poco con esos enlaces y conexiones. Esto es ya resumiendo un poco hacia dónde vamos. Los actores de manejo de bosque tenemos que considerarlos un poco más. Ya le dije el componente cultural, el componente de los luthieres y que trabajan con productos especializados para que podamos proveerle esos productos especializados y que quizás históricamente se hacían en Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico habían dos fábricas de producción de guitarras, específicamente una de ellas, la Velázquez, que estaba en Cagua, que se cerró, pues posiblemente porque adolecía de los procesos necesarios para tener la materia prima en el grado de calidad necesario. Así que quién sabe si en el futuro podemos volver a establecer algo así. Los loops de materia prima hay que identificarlos porque van a seguir ocurriendo y eso desestabiliza un poco el sistema. Si nos volvemos locos cuando viene una tormenta porque hay mucha madera en el piso específicamente y no tenemos cómo procesarla, cómo organizarla, pues posiblemente termine nuevamente muriéndose toda si no tenemos cómo trabajarlo. ¿Por qué el análisis de sistema? Esto lo destaco un poco porque nos ayuda a entender un poco cosas que están ocurriendo. Ya nosotros nos dimos a la parte de entender ese comportamiento que existe e identificar algunos cómo están asociados a esto. No voy a entrar en ese detalle, pero el que tenga algún tipo de pregunta o quiera ver más esto, de nuevo, en nuestras referencias pueden entender un poco más sobre cómo se trabaja con el análisis de sistema y si ya estamos viendo cómo tenemos competencia interna y cómo quizá esa competencia interna nos reduce la posibilidad de nuestra cadena de productos, pues podemos ir influenciando esto. También hay flujos positivos que los vamos a ir identificando también, porque si fortalecemos algunos de esos, pues la cadena empieza a trabajar un poco mejor y empieza a coger un poco más de reconocimiento. Y pasamos un poco de eso que estábamos hablando de estorbos, ¿verdad? Anteriormente a algo más efectivo, a lo que nosotros necesitamos y no necesitamos necesariamente que pensar por qué no está funcionando esto. Aquí están algunas de las referencias, voy a dejarlas un tiempo. De nuevo, al final voy a dar un correo electrónico, todos aquellos interesados en dar preguntas, recomendaciones, comentarios, ideas o recibir quizá algún tipo de copia PDF de esta presentación, nos puede escribir al correo electrónico que vamos a proveer para poderlo facilitar a más personas. Entiendo que el análisis de sistemas es un proceso que inicialmente puede ser un poco complejo entenderlo, pero que después que uno lo entiende, uno empieza a pensar de esa manera y a tratar de utilizar parte de esos productos básicamente y verlo de manera diferente. Con esto completamos nuestra presentación. De nuevo, esto es un resumen de lo que se dio y se discutió, más que nada el pasado 17 de agosto, pero queríamos grabarlo para darle la alternativa a más personas a poderlo ver de cierta manera. Y
De nuevo, aquí darles la alternativa de contacto si desea recibir información de los próximos eventos del proyecto durante este segundo año que comienza ahora en este mes de septiembre. Vamos a tener unos proyectos demostrativos. Si a usted le interesa estar en la lista de personas contacto donde quiera ver sistemas agroforestales, quiere ver manejo de plantaciones, quiere discutir un poco con aserraderos y con parte del procesamiento, luthieres, artesanos, ¿cómo podemos trabajar un poco con ese componente? Pues nos puede enviar un correo electrónico, vamos a hacer una lista y a lo que a usted le interese, pues le dejamos saber los eventos que vamos a estar corriendo. De la misma manera, aportaciones, comentarios a la presentación que concluye nuestro primer año con esta parte de organizar parte de lo que estamos haciendo. Vamos a hacer también unos proyectos demostrativos urbanos con dos municipios que ya están identificados, con el desarrollo de inventarios urbanos, con la posibilidad de unos códigos de colores para que los municipios puedan reconocer maderas de valor para poderlas separar de venir a algún tipo de evento o si las cortan por alguna necesidad de espacio o de seguridad en el municipio, puedan tener entonces la conexión hacia dónde lo canalizamos, a quién llamamos. Creamos un componente municipal para nuestros artesanos. Esas son preguntas que ya hemos discutido con algunos de los municipios y tenemos dos municipios que vamos a tener una serie de proyectos demostrativos donde vamos a invitar a otros municipios para que vean y vean lo que es el componente de inventario y cómo se puede ir desarrollando todo esto. Destacamos nuevamente y agradecemos la colaboración del Servicio Forestal por el financiamiento de este proyecto que entendemos va dirigido a entender esa cadena de productos y cómo podemos ver opciones adicionales para poderlas manejar. Así que sin nada más, con esto completamos nuestra presentación, que queríamos dejarlo por debajo de 45 minutos. Estamos cerca de los 41 minutos. Así que gracias a todos los que la vean. Pues, y de nuevo, ahí está el correo electrónico para los que quieran información o compartir o ideas y aportaciones. Muchas gracias a todos los que vean este video.